Se pusieron a pensar en que mantener un archipiélago remoto cuesta más de 30,000 libras esterlinas anuales por cada habitante. Lo que dice este documento rompe totalmente la narrativa sobre el costo real de la soberanía británica. Bienvenidos a Strategic Labs. Suscríbanse y den me gusta para más análisis estratégicos. Y es un dato que, te deja pensando. Totalmente. Y el material fuente de nuestro análisis a fondo de hoy es interesantísimo. Es un libro de este año, de 2026, que se llama Malvinas o Falklands, The Cost of Control, escrito por Federico Schenone. Exacto, un texto súper denso pero fascinante. Y la misión de hoy no es meternos en, digamos, la moralidad, el colonialismo o hacer una revisión del conflicto de 1982. O sea, nada de eso. Vamos a hacer una disección puramente fiscal y estratégica. Claro, porque es ahí donde el autor hace algo muy astuto. De hecho, desde la primera página establece una regla de nomenclatura muy específica. Ajá, lo del nombre de las islas. Sí. Él decide usar principalmente el término Malvinas en todo su análisis financiero y aclara que no es una toma de postura diplomática, o sea, no es político, es un mecanismo metodológico deliberado. Para limpiar el terreno, digamos. Exacto. Su idea es que para el público británico, la palabra Falklands viene cargada de lo que él llama una niebla emocional nacionalista. O sea, leen Falklands e inmediatamente piensan en el patriotismo, los caídos del 82, la soberanía intocable. Totalmente. Y esa niebla no te deja ver los números con frialdad. Al usar Malvinas busca generar una disonancia, despojar al tema de esa carga emocional para que los lectores puedan enfocar la atención en la fría realidad de los presupuestos. En la asignación de recursos, es como decir, bueno, dejemos las banderas un segundo y miremos el ticket de compra. Exacto, mirar la factura. Y esa factura es lo que vamos a revisar hoy. Nos vamos a centrar en los 3 puntos más disruptivos de este documento. La persistencia de un gasto invisible enorme, la creación de una economía artificial basada en un impuesto de la distancia y finalmente los costos de oportunidad domésticos que esto tiene para Gran Bretaña. Y si empezamos por el primer punto, el del gasto invisible, el autor desglosa este mito gigante de que mantener el control de las islas es algo manejable financieramente o que se pagan solas. Que es lo que mucha gente cree, ¿no? Que ya pasaron décadas y es un trámite. Claro, pero la realidad es otra. Schenone muestra que el costo real ronda entre los 90 y los 120 millones de libras esterlinas. ¡Wow! Anuales, cada año. Y si sumas todo eso, la cifra es asombrosa. Calcula que desde 1982 se han gastado entre 12,000 y 15,000 millones de libras. Espera, ¿entre 12,000 y 15,000 millones de libras? Sí, es una cantidad masiva de capital. O sea, es alucinante. Pero a ver, si el número es tan grande, ¿cómo es que esto no hace ruido? Es como tener suscripciones automáticas de altísimo costo en una tarjeta de crédito corporativa, pero dispersas en docenas de departamentos diferentes para que auditoría nunca vea el monto total. Es una analogía perfecta. Funciona exactamente así. ¿No sugiere esta fragmentación burocrática que eso que el autor llama persistencia del gasto invisible sea una estrategia deliberada para evadir el escrutinio del Parlamento y del público? Bueno, el libro apunta mucho a eso. Explica que el gobierno británico oculta este impacto justamente mediante presupuestos fragmentados. O sea, si tú vas al Tesoro, no hay una única cuenta que diga gastos de las islas. Claro, no hay una carpeta central. No, para nada. Los gastos se diluyen. Tienes una parte enorme en el Ministerio de Defensa, el MOD. Por las tropas y aviones, me imagino. Exacto. Pero no lo etiquetan así. Lo meten en compromisos de ultramar. Luego tienes otra parte en la Oficina de Relaciones Exteriores, la FCDO, y otras partidas camufladas en los departamentos de transporte y de energía. O sea que esta niebla presupuestaria normaliza el gasto. Totalmente. Los ciudadanos solo ven a las islas cuando hay eventos mediáticos, un aniversario o alguna crisis diplomática. Ajá, pero ignoran el flujo de dinero del día a día. Ignoran el flujo constante de capital que financia la rotación de personal, la logística, la diplomacia. Y esta inercia institucional, digamos, convierte una decisión estratégica que cuesta miles de millones en un simple trámite de negocios como siempre. Claro, pasa por debajo del radar.
Pero si bien la fragmentación oculta la suma total, la pregunta inevitable es, ¿por qué la cifra base es tan extraordinariamente alta para empezar? O sea, 120 millones al año es muchísimo. Es altísima. Y la respuesta que da el documento no está en la política, sino en la implacable geografía. Y esto nos lleva al segundo punto, el impuesto de la distancia. Este es un concepto fascinante del libro. El autor hace un contraste demográfico y financiero brutal. Estamos hablando de mantener a una población de apenas 3.100 a 3.400 habitantes. Es como un pueblo pequeño, un barrio. Exacto, pero requieren un ecosistema financiero desproporcionado. Y la razón principal es la lejanía. Están a 8.000 millas del Reino Unido. Claro, 8.000 millas es medio planeta. Y esa distancia actúa como un multiplicador de costos implacable. Todo lo que llega ahí tiene un sobreprecio gigante. Básicamente, Gran Bretaña está financiando el equivalente a una estación espacial en la Tierra. Literalmente. O sea, todo, desde un tomate hasta un litro de diésel, tiene un impuesto de aislamiento, como le dice el texto. Sí, y el libro describe una dependencia crítica de las cadenas de suministro sudamericanas, que es el punto más vulnerable. Eso me parece una locura. O sea, ¿dependen de sus vecinos? Totalmente. Las islas dependen de importaciones constantes de combustible, especialmente diésel, y de alimentos frescos, que vienen de países como Chile, Uruguay y Brasil. Ajá. Solo la factura de combustible importado asciende a 5.5 millones de libras anuales. Y a eso tienes que sumarle primas masivas por fletes marítimos, seguros altísimos por el clima y el almacenamiento de redundancia. El almacenamiento, por si los barcos se retrasan. Claro. Tienen que guardar meses de reservas por si hay una tormenta o un problema diplomático. Y ahí está el tema. El documento menciona que si tuvieran que alterar estas rutas logísticas, o sea, traer todo desde Europa o África para puentear a Sudamérica, eso sumaría hasta 100 millones de libras extra al año. Prácticamente duplicaría el presupuesto. Sí. Entonces, a ver, ¿no le otorga esto a Argentina y al resto de Sudamérica una palanca de poder geopolítico silenciosa pero letal sobre las finanzas británicas? Bueno, el autor valida ese punto por completo y se enfoca en el concepto de estabilización económica artificial. O sea, Gran Bretaña absorbe toda esta ineficiencia logística simplemente para mantener la viabilidad de las islas. El Estado paga ese sobreprecio para que el residente no lo sienta. Claro, para mantener la ilusión de que es una economía normal. Exacto. Y si las tensiones diplomáticas obligaran a cambiar las rutas de suministro lejos de Sudamérica, tendrías un colapso logístico. O requeriría subsidios todavía más masivos. Sí, lo que demuestra una interdependencia paradójica, ¿no? El control británico de ese archipiélago depende financieramente de la cooperación regional. Es irónico. Y este subsidio estratégico y toda esta absorción de ineficiencias logísticas no se pagan con dinero de monopolio. No, para nada. Cada libra esterlina enviada al Atlántico Sur es una libra extraída directamente de los servicios públicos de los ciudadanos británicos. Y eso nos lleva al tercer punto, que creo que es el más duro del informe. Sí, el costo de oportunidad y la inercia estratégica, el precio en el frente interno. Exacto. Porque el autor aterriza esas cifras abstractas, esos 12.000 o 15.000 millones de libras, en realidades domésticas brutales, para que la gente lo entienda. Claro, porque 1.000 millones suena a un montón, pero la mente no lo procesa fácil. Exactamente. Entonces, el documento detalla, por ejemplo, que el costo promedio de construir un hospital moderno del Servicio Nacional de Salud, el NHS, en el Reino Unido, es de unos 250 millones de libras. Ajá, 250 millones, un hospital nuevo. Sí. Y eso significa que el gasto acumulado en las islas equivale a la construcción de unos 60 nuevos hospitales del NHS. 60 hospitales. Es una barbaridad. O si lo mides en vivienda, equivale a más de 400.000 viviendas asequibles. Medio millón de casas. ¡Guau! Y el autor destaca cómo esta desviación de recursos exacerba la desigualdad regional en el propio Reino Unido. Por ejemplo, en el norte de Inglaterra. Donde hay problemas graves de infraestructura. Sí, donde los servicios públicos y la infraestructura de salud están severamente saturados y subfinanciados. Tienes áreas donde te dicen que no hay fondos para arreglar una sala de emergencias, pero al mismo tiempo fluyen cientos de millones al otro lado del mundo. Ahora,
El argumento es devastador desde lo matemático, o sea, es innegable. Pero te hago de abogado del diablo un segundo. A ver, Los defensores de la política exterior tradicional dirían que la soberanía nacional no tiene precio, que es un absoluto, y que el Reino Unido es una potencia y simplemente puede pagarlo sin quebrar. ¿Acaso no es peligroso reducir un compromiso histórico de defensa a una simple hoja de cálculo sobre camas de hospital y aulas? bueno, esa es la crítica obvia. Pero Shenones responde a eso analizando lo que él llama asequibilidad no es justificación. A ver, explícame eso. O sea, el hecho de que el Estado británico tenga la capacidad macroeconómica de absorber el gasto sin ir a la quiebra, no significa que sea una asignación prudente de recursos. Claro, que tengas límite en la tarjeta no significa que deban gastarlo en algo ineficiente. Exacto. Menos cuando tienes recursos finitos y necesidades domésticas urgentes. No es equitativo. Tiene sentido. Y además, el experto expone esto de la inercia estratégica. Los políticos temen profundamente cuestionar este gasto. Por el tabú del 82. Totalmente, por el legado de la guerra de 1982. Cualquier intento de reducir el presupuesto se percibiría inmediatamente como debilidad o como una falta de respeto a la historia. Como una traición casi. Sí. Y eso blinda este presupuesto de la austeridad. O sea, la austeridad se aplica implacablemente a la salud y la educación en Gran Bretaña, pero este gasto intocable sigue corriendo en piloto automático. Claro, es una inercia de la que nadie quiere hacerse cargo políticamente. Es un peso enorme, y de hecho el libro plantea una reflexión final muy provocativa sobre esto mismo. A ver, Señala que, a medida que la presión fiscal interna crezca en el Reino Unido, va a llegar un punto de quiebre. Los ciudadanos van a empezar a conectar el deterioro de su hospital local o la falta de viviendas con estos subsidios multimillonarios enviados a un territorio a 8.000 millas de distancia. que es una economía completamente artificial. Exacto. Y cuando esa conexión se haga popular, la política británica no va a poder seguir ignorándolo. Y eso nos deja a todos con una pregunta enorme para meditar. O sea, ¿sobrevivirá el peso de la narrativa histórica de 1982 cuando el verdadero costo de oportunidad se vuelva de conocimiento público masivo en el Reino Unido? Es la gran incógnita. Totalmente. O sea, ¿hasta qué punto puede la inercia geopolítica seguir ignorando la urgencia del bienestar doméstico? Es fascinante. Pero bueno, esto es solo la punta del iceberg. Si quieren profundizar, busquen nuestro podcast completo en el canal. Nos vemos en el próximo análisis.